Hola hermanos, gracias por acompañarnos. Nuevamente estamos contentos a que usted, hermano, nos esté acompañando en esta transmisión, pero también a nuestros amigos que han estado sincronizándonos, que estos momentos de reflexión también les sirvan en su vida. Es un placer tenerles con nosotros y esperamos poder seguir llegando hasta sus hogares por este medio para predicar la palabra de Dios. El tema que vamos a tratar esta tarde lo titulamos Tú eres ese hombre. No sé si todos conozcan la historia de David y Betsabé. Es una historia muy conocida, pero quisiera hablar un poquito acerca de esa historia y la enseñanza que nosotros tenemos de ella. Recuerde usted a David, un hombre de acuerdo a las palabras de Dios, conforme a su corazón. Hechos capítulo 13, versículo 22 dice, quitando es decir, cuando quitó a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, dice, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Cuando hablamos de David, pues nos viene a la mente las grandes historias y grandes hazañas que él hizo. Podemos pensar en David cuando enfrentó a Goliat. Recuerda que todo el pueblo tenía miedo, que todo el mundo estaba agazapado, asustado, espantado porque aquel gigante llegaba y les gritaba y los ofendía. Y David miró a aquel gigante y no se amedrentó, no se asustó. Antes bien dijo, pues ¿quién es este incircunciso? Yo puedo pelear con él. Cuando él trata de enfrentarlo, lo quieren desanimar. Pero David sabía en quién confiaba. David sabía en quién hacía. Aun cuando el rey le dice, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud, no vas a poder con él. Él explica, pues yo, tu siervo dice, soy pastor de ovejas. Si viene un oso, si viene un león y toma una de las ovejas, yo voy tras él, tomo el león, tomo el oso, le abro la quijada y rescato a la oveja. Ese incircunciso va a hacer lo mismo. Y va y se pone frente a frente, valientemente, delante de Goliat. Y le dice las palabras que leemos en 1 Samuel 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, del Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice la confianza y la seguridad. Aquel hombre fuerte de guerra que se burló de él, diciéndole, ¿acaso soy perro para que vengas contra mí con piedras? Esto no asustó. David era un hombre valiente, un hombre dispuesto a defender lo que él amaba. Amaba y respetaba tanto a Dios que cuando Saúl lo perseguía y él tuvo la oportunidad de matarle, y varias veces las tuvo, no hizo nada en contra de Saúl. Y sus palabras son palabras dignas de ser escuchadas, de hacer eco en esas palabras. 1 Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde, dice, de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Dios. Fíjese, este hombre, conforme al corazón de Dios, escogido por Dios, un hombre valiente en batalla, un hombre temeroso. Sin embargo, ante la tentación, en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, ofendió a Dios. La Escritura nos dice en Santiago capítulo 1, versículos 13 en adelante, dice que cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él tampoco nunca tienta a nadie, sino que cada uno dice, es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Entonces, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, dice, siendo consumado, da la muerte. La muerte. Nosotros no podemos culpar a Dios. Dios mira en nosotros el hombre fuerte que podemos ser, pero si nos descuidamos, pero si nosotros hacemos las cosas conforme a nuestro pensamiento, le vamos a fallar a Dios, le vamos a fallar grandemente. Cuando Natán confronta a David, cuando Natán habla con David y le explica la situación en la que se encuentra, no llegó y no le acusó,
de manera directa. Porque Dios sabe que el ser humano, cuando es señalado, cuando es apuntado, cuando alguien inmediatamente toca la llaga de nuestros problemas, inmediatamente nos ponemos a la defensiva. No queremos escuchar y no queremos de ninguna manera saber de que nadie nos reprenda respecto a nuestra conducta, respecto a nuestro comportamiento. Por lo tanto, Natán, con la sabiduría de Dios, inteligentemente se acerca a David y le empieza a contar una historia. Ya sabía Natán lo que él había hecho, mas sin embargo le cuenta una historia de un hombre rico, 2 Samuel capítulo 12. Un hombre rico que tenía muchísimas ovejas, y voy a parafrasearlo, y un hombre pobre que tenía una sola oveja, que la trataban como de la familia, que la cuidaban en casa, si quiere ponerle ahí, hasta dormían con ella, estaban con ella, una oveja que era todo para esta familia. Cuando vino un visitante y había que ofrecerle de comer, el hombre rico, en vez de tomar de todo su ganado, en vez de tomar de todo lo que él tenía, va y quita aquella única oveja que tenía aquel hombre pobre para ofrecer alimento a aquel que estaba visitándole. Si usted recuerda la historia, 2 Samuel capítulo 12, versículo 5, dice, la ira se encendió en David, se enfureció en gran manera, dice, contra aquel hombre, e inmediatamente profirió un juicio, inmediatamente dijo qué había de hacer. Dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. No se daba cuenta que lo que él estaba profiriendo era su propia sentencia. Dice el versículo siguiente, Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Por qué? Y empieza a explicarle, Dios te proveyó todo, en tu palacio, con las mujeres y todo lo que tienes, no te faltaba nada. Sin embargo, aquello que no tenías, fuiste y lo tomaste. Frente al pecado ajeno, cuando vemos que alguien falla, cuando vemos que alguien comete un error, nuestro brazo es fuerte y sí debe de pagar, y debe pagar 100 veces porque eso es pecado. Pero cuando estamos frente a nuestro pecado, muchas veces ni cuenta nos damos. Muchas veces ni nos arrepentimos, a menos de que como David se ha descubierto nuestro pecado. Entonces sí, nos vemos expuestos. Entonces sí nos avergonzamos. Vergüenza nos debería de dar hacer algo malo y sin que nadie nos esté viendo, sentirnos avergonzados delante de Dios porque le estamos ofendiendo. No debemos de descuidarnos. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él va a tratar de buscar y destruir a aquel que se descuida, a aquel que en un momento se queda dormido y va a destruirlo. Él no descansa, no toma vacaciones. Él está siempre al pendiente para ver si usted, ahora que está en casa, está verdaderamente escudriñando las Escrituras, a ver si usted ahora que está en casa verdaderamente lo que dice de ser cristiano lo está aplicando en su vida con su familia y con sus hijos, a ver si nosotros lo estamos haciendo. Definitivamente podemos contar los errores y yo lo he puesto en 7 errores que David cometió. El primer error, dice 2 Samuel 11:1, dice, aconteció al año siguiente, dice, en el tiempo, dice que los reyes salen a la guerra, que David, dice, envió a Jehová y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer error. Segundo error, versículo 2. Y sucedió un día, dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba. En vez de estar activo en lo que él debería, estaba él de ocioso. Tercer error. Miró a aquella mujer llamada Betsabé y mandó preguntar y escuchó que era la mujer de Urías Eteo. Era una mujer ajena. En ese momento él pudo haberse detenido porque ella era una mujer ajena. Mas sin embargo, la mandó llamar, versículo 4 de 2 Samuel 11, y durmió con ella y ofendió a Dios.
no conforme con lo que había hecho, porque sabía que esta mujer era casada, manda a traer a su marido e insiste a su marido varias veces para que vaya y duerma a su mujer. Su marido, siendo fiel al ejército, siendo fiel al rey, él dice: ¿cómo he de regresar yo a mi casa cuando todos los demás están en guerra? Y durmió a la puerta del palacio del rey. David se dio cuenta que no pudo engañar a Urías, no pudo engañar a Dios. Y como no pudo hacerlo, comete su sexto error. Le dice a Joab: pon a Urías frente a la batalla, en lo más recio, y retírate para que sea herido y para que muera. Deliberadamente manda por medio de Joab el mensaje para matar a Urías. Él piensa que con esto se deshace de su error, su problema queda oculto, no es expuesto de que él hizo la maldad, y sin embargo todavía manda a traer a Betsabé cuando pasó el tiempo de luto para que estuviera con él. Toda la maquinación de la relación de David con Betsabé cuando ella le atrajo a él, definitivamente fueron maquinaciones de su mente, maquinaciones malas, que dice la Escritura no fueron agradables de Dios. Estos 7 errores, donde él desatiende sus responsabilidades, donde él se mantiene en ociosidad en vez de mantenerse ocupado, en donde él no se detuvo cuando supo que la mujer era ajena, donde pecó deliberadamente, donde quiso engañar a Urías y quiso engañar a Dios, y donde encubrió su pecado matando a Urías, y aún después pensando que su plan había funcionado. Estos errores también los podemos cometer nosotros frente al pecado. Podemos cometerlos delante de Dios. Si nosotros no cumplimos con nuestras responsabilidades para con Dios, para con nuestros semejantes o para con nosotros mismos, definitivamente estamos expuestos a pecar. A David dice, como los reyes acostumbraban en aquel tiempo, el rey acostumbraba a ir frente a la batalla, a ir frente a su ejército para darle ánimos, para ayudarlos, para dirigir la batalla. Si usted está puesto delante de Dios para que usted cumpla con sus propósitos y no hace sus responsabilidades delante de Dios, sirviéndole, agradándole y haciendo las cosas que a Dios le agrada, delante de sus semejantes, siendo una lumbrera, siendo una luz, ayudando a los demás, delante de su familia, cuidando de su familia, proveyendo para los suyos, educando a los hijos, cuidando a su esposa ayudando a su esposo, o para con usted mismo, siendo una persona íntegra, siendo una persona que respeta a Dios, una persona digna de ser imitada como ejemplo. Si no cumplimos con esas responsabilidades, estamos expuestos a pecar. No dejes que la ociosidad entre a tu vida. El proverbista nos da un ejemplo bien claro. Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11. Y un claro y sencillo. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá, dice, tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Te quedas en la ociosidad, te quedas sin hacer las cosas que tienes que hacer y que son tu responsabilidad, y entonces la necesidad vendrá a tu vida. Entonces la tormenta, entonces los problemas, entonces las cosas se acumularán una a otras y podrán estas destruirte. Si sabes que lo que vas a hacer ofende a Dios, es pecado, detente. David mandó preguntar quién era Betsabé y le dijeron: es la esposa de Urías Eteo. Él ya estaba avisado en ese momento que era una mujer ajena. Debió haberse detenido. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal, dice, y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Pablo, cuando le aconseja a Timoteo, le dice: huye de las pasiones juveniles. No todas las luchas se enfrentan peleando uno a uno o diciendo: yo soy fuerte, yo soy valiente, yo puedo hacer estas cosas, al fin y al cabo no voy a pecar. No, a veces uno ve el mal y debe alejarse, debe irse a un lado, desviarse,
Cuando el camino que estás llevando te va a llevar a la destrucción, cuando el camino que estás llevando te va a llevar a hacerte daño, debes detenerte e inmediatamente corregir tu camino. El simple va a ir derecho y el daño lo va a atacar. Pero el astuto, el inteligente, el temeroso de Dios se va a detener antes de caer. David no se detuvo. Sabiendo nosotros, dice Romanos capítulo 6, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de que pecado dice sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora vemos las cosas y estas las analizamos prudente e inteligentemente y si sabemos que nos van a hacer daño, nos detenemos. No avanzamos más. Corregimos el camino para no pecar, para no ofender a Dios. No tratemos de ocultar nuestros pecados. David lo quiso ocultar frente a Urías, lo que él había hecho. El salmista, en el Salmo 139, versículos 7 al 10, dice, ¿a dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Y si subiera, dice, a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. No hay lugar a donde podamos escondernos. No hay lugar a donde podamos irnos. No hay cosa que el ojo de Dios no pueda ver. En lo más oculto de nuestro corazón, cuando estás a solas, si estás pecando delante de Dios, Dios lo estás viendo. No te quedes cómodo pensando que tu plan hasta hoy está funcionando, porque no ves consecuencias en tu vida. David manda traer a Betsabé. Dice, ya está muerto Urías, ya puedo vivir con ella. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cegar. Y lo que sembró fue maldad. Por lo tanto, dice Dios, le castigó, haciendo morir al hijo que iban a tener. Y fue un dolor muy grande. El Salmo 51 es un salmo de angustia, de dolor, de arrepentimiento de parte de David. Dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. El versículo 4, contra ti y contra ti solo he pecado. El versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Es lo que nosotros debemos de sentir al haberle fallado a Dios deliberadamente y reconocer que contra Él y solo contra Él hemos pecado. Que cambie nuestro corazón, que quite este corazón de piedra y ponga un corazón de carne que sienta, que nuestro espíritu sea recto delante de Él e imploremos por su misericordia para que Él no nos eche de delante de su presencia. Qué hermosa la historia, y digo hermosa porque nos trae muchas enseñanzas. Fue triste para David. Fue una circunstancia muy difícil, pero hoy tú y yo podemos aprender de esa circunstancia, podemos aprender de esa situación, podemos aprender de lo que a él le pasó para que no cometamos los mismos errores, para que no cometamos las mismas faltas, para que estemos conscientes que Dios está viéndonos en todo momento y nos arrepintamos de nuestra maldad, nos arrepintamos de nuestro pecado, nos arrepintamos del camino malo que estamos llevando. Te invito, mi amigo. Te invito, mi hermano, a que en esta tarde, tú delante de Dios, limpies tus pecados. Lo dije la semana pasada y quiero seguirlo repitiendo. Ojalá y mi teléfono suene y me llames y me digas, quiero ser bautizado. Si estás en un lugar donde yo tengo acceso para ir pronto, estaré ahí inmediatamente, porque es muy importante que tú y yo estemos a cuentas delante de Dios. Que el Señor te bendiga, que llene tu hogar de múltiples bendiciones y que estas historias de la Biblia no queden solamente como historias, sino sea un aprendizaje para aprender a vivir rectamente delante de Dios. El Señor